RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora ya queremos saludar y queremos agradecerle la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al cardenal Pedro Barreto Jiménez, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, arzobispo metropolitano de Huancayo. Cardenal, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable como siempre. Muy buenos días, José. Estoy a tu disposición en este momento. Desde la Conferencia Episcopal, Cardenal Barreto, se reconoce que la protesta es un derecho, pero también refieren que se tiene que respetar el derecho de los demás, ¿no? Sin caer en la violencia, ¿no? Y de la misma forma, ustedes condenan la violencia, venga de donde venga, ¿no? Una primera reflexión en este momento que vive el país. En primer lugar, es un momento, yo diría, difícil, complicado, pero al mismo tiempo esperanzador, porque tenemos que aprender a vivir en democracia. Las diferencias que podamos tener deben resolverse mediante un diálogo sincero, transparente y al mismo tiempo también muy eficaz. Y en este sentido yo espero que la ciudadanía mantenga no solamente la calma, sino la serenidad y la firmeza para manifestar su opinión, pero sin afectar los derechos de otras personas. Cardenal, ayer la presidenta en rueda de prensa, conjuntamente con su ministro de Estado, ha formulado un llamado al diálogo a los organizadores de las movilizaciones programadas para hoy, ¿no? ¿Bajo qué consideraciones tendría que plantearse este llamado al diálogo? Usted acaba de puntualizar, ¿no? Es un momento que los peruanos podemos aprovechar, ¿no? Vivimos en democracia, hay diferencias, hay una fragmentación abierta, eso es evidente, pero también hay espacios como para poder conjugar algunos puntos en común. Sí, el diálogo es el único camino para la solución de los problemas sociales. Tenemos que saludar esta invitación, pero tiene que ser un diálogo sincero, transparente, respetuoso y firme para poder buscar juntos el bien de nuestro país. Todo espacio de diálogo tiene que ser bienvenido y ojalá que pronto podamos tener esta posibilidad y este espacio para el diálogo entre todos los peruanos y peruanas de la costa, sierra y selva. Ayer conversábamos con un connotado dirigente empresarial, Cardenal Barreto, y él explicaba, ¿no?, que en conversaciones con algunos pares de otros países hay una sorpresa frente a lo que ocurre en nuestro país, ¿no? ¿Cómo es posible que en los últimos años 6 presidentes, ¿no?, de la República, ¿no? Y yo siempre recuerdo lo que en algún momento también el Papa Francisco en su visita al país decía: ¿cómo es posible que en el Perú 4 presidentes, y se quedó corto en esos momentos el Papa Francisco, que están siendo investigados por delito de corrupción, algunos ya con condena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, Cardenal? ¿Qué es lo que los peruanos no hemos logrado entender o por qué no podemos establecer puntos mínimos de conjunción? Sí, en primer lugar yo quiero reconocer que en medio de tantos signos de corrupción, el Poder Judicial nos haya dado esa señal muy clara de lucha contra la corrupción cuando expresidentes están en la cárcel, ¿no?, o han estado. Yo diría, ese es un signo que no se da en otros países, eso hay que reconocerlo. Pero eso no indica ningún elemento de esperanza, porque las cosas están, yo diría, cambian las personas del Congreso y del Poder Ejecutivo y hay un divorcio entre las exigencias de la población y los requerimientos que se hacen al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, incluso también a la Fiscalía y al Poder Judicial, y no están a la altura de las circunstancias. Yo comprendo que no es fácil gobernar un país en tempestades políticas, sociales, como las que estamos viviendo, pero debe llegar el momento
en que nosotros digamos, basta ya de enfrentamiento, de fragmentación social y busquemos la transformación de la sociedad peruana. Esto tenemos que tener mucha serenidad, mucha calma, porque de hecho Dios nos está llamando a vivir en fraternidad, en amistad social, porque es el único camino para poder vivir con esperanza, con justicia y con paz. Esta es mi mirada a la realidad, de mucha esperanza, pero también de mucha firmeza para poder defender la vida y defender también todo aquello que signifique el bien y el bienestar de los peruanos y peruanas, comenzando por los más pobres. Y en realidad es lo que aspiramos todos los peruanos, cardenal, y ese es un buen deseo, sin lugar a dudas. ¿Qué ocurre? Los peruanos no tenemos una lectura real de lo que ocurre en nuestro país, porque ayer escuchamos a la presidenta indicar no entender los motivos de la marcha nacional, por un lado. Por otro lado, los organizadores señalan que es necesario tomar medidas ya más radicales, algunos de los organizadores, no todos, ¿no? Que adelanto de elecciones, cierre del Congreso, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país cuando tenemos una democracia totalmente débil y los actores políticos o quienes están al frente del gobierno no logramos entender, no logramos engarzar, en ambos lados? Así es. Por un lado, yo creo que es muy importante señalar que la población está expresando un sentir nacional. El 90% de la población peruana rechaza el actual Congreso. El 80% de la población manifiesta también su rechazo a la actual presidenta. Esto no es motivo de alegría, al contrario, de mucha preocupación, porque una auténtica democracia sin la participación ciudadana no es una auténtica democracia. Y por tanto yo creo que hay que ayudar a que el diálogo sea el mejor camino para poder auténticamente vivir con esperanza. Yo en este sentido entiendo que las palabras de la presidenta de que no entiende, ¿no? Por qué las movilizaciones, quiere decir enfáticamente que ella le urge escuchar a los dirigentes y a la población en general. Yo creo que ahí está manifestando una urgencia de diálogo. Es posible, pero si ambas partes y todos los peruanos nos decidimos a hablar con mucho respeto, pero con mucha claridad de lo que estamos recién viviendo. Solamente ahí podremos decir, bueno, estas cosas no se pueden cambiar de un día a otro, necesitamos tiempo, en fin, pero ya es un camino de diálogo. Ojalá que podamos encontrar este camino de diálogo para la paz tan ansiada en nuestro país. ¿Es pertinente el pedido de algunos sectores de adelanto de elecciones, cardenal? Bueno, esto habría que escuchar la voluntad popular, ¿no? Yo creo que hay situaciones que llegan a un límite en que no se puede dar el diálogo, porque también el adelanto de elecciones no es la solución, porque si no tendremos ese círculo vicioso de elegir personas que no respondan y estén al nivel que requiere la política en nuestro país. Tenemos que buscar una mejor política, y la mejor política tiene que hacerlo personas que quieran realmente servir a la población y tener todos los elementos de juicio para poder conducir al país en un diálogo nacional para poder de alguna manera sentirnos todos peruanos y peruanas. Por eso invoco no solamente a los poderes del Estado, a las instituciones sociales,
y también incluso a las iglesias y las religiones, para que busquemos juntos con empresarios, con la población, esta respuesta urgente que el Perú necesita hoy. Cardenal, hay mucha responsabilidad de parte del gobierno, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza a echar una mirada a las cifras en pobreza, pobreza extrema, anemia, desnutrición infantil. Usted conoce distintos confines de nuestro territorio. Estaba en costa, sierra y selva haciendo un trabajo pastoral. Y aquí también hay otro tema. Así como hay responsabilidad del gobierno central, también hay corresponsabilidad de los gobiernos subnacionales. Entonces, ¿cómo es que siempre le echamos una mirada al gobierno central y no miramos tampoco lo que no está funcionando abajo? Estamos en una democracia y en una democracia el equilibrio también de puntos de vista debe estar orientado a mirar las cosas con realismo. Es cierto, vivimos una democracia muy frágil, porque la democracia no solamente es el poder del pueblo, sino es la participación de todos con un objetivo común. Y en este sentido, no solamente las autoridades nacionales, regionales o los municipios en el Perú tienen que tener yo diría, una carta de acción por el Perú. Y creo que esto es lo más importante, porque no podemos echarle la culpa de la situación, por ejemplo, de la anemia en el país, que ha crecido lamentablemente en los niños, el problema de los migrantes, que es un problema también social muy grave, porque muchos peruanos también en determinado momento tuvieron que salir y fueron acogidos en países hermanos. Es decir, es toda una serie de problemáticas que se vienen arrastrando y que ahora se están agudizando. No olvidemos que estamos frente a una crisis climática mundial y lo estamos experimentando. Ya no se habla del niño costero, sino del niño global. Y por tanto tenemos que ser conscientes que el Perú, por su ubicación geográfica, es uno de los 3 países en el mundo que recibe los graves efectos del calentamiento global. Esto nos va a agarrar desprevenidos y claro, cuando estamos desunidos, los efectos son mucho más perniciosos y graves en nuestro país. Por eso yo diría que es el tiempo de la reflexión y de la compasión. Compasión, porque Jesús también al ver la multitud que lo seguía, con rostros cansados, agobiados, con enfermedades, él sintió compasión porque veía que estaban como ovejas sin pastor. Tenemos que vivir esta experiencia de acompañar al pueblo, de acompañar a nuestras autoridades en la medida que ellos dejen también que la población y todas las personas de buena voluntad ayuden a sacar adelante este querido Perú que todos realmente queremos lo mejor. Una pregunta final, Cardenal Barreto, porque yo sé que usted tiene una agenda bastante nutrida hoy. Gracias por atender como siempre a RCR. Comenzó usted reflexionando que en un momento complicado también es un momento como para poder encontrar puntos de entendimiento. Pero ¿qué ocurre cuando a veces hay sectores que se resisten a sentarse a conversar? Usted ha hecho innumerables esfuerzos de la conferencia episcopal, se ha hecho esfuerzos del acuerdo nacional, ¿no? Hay sectores que quieren sentarse, hay otros que no. ¿Cómo convencemos unos a otros? Bueno, comencemos por aquellos que quieren conversar y esperemos que las autoridades quieran conversar, como lo ha manifestado la presidenta. Y esto yo creo que no podemos esperar a que todos estemos de acuerdo, pero hay que hacer como una red de solidaridad, de diálogo,
comenzando por lo pequeño. No podemos solucionar los problemas, vuelvo a repetir, de un día para otro, pero tenemos que tener un horizonte más amplio, porque de hecho lo más inmediato no va a ser resuelto de la noche a la mañana. Tenemos que mirar lejos, pero desde una experiencia de fraternidad, de amistad social, donde el diálogo pueda darse con mucha fluidez. Cardenal, le dejo los micrófonos para que se dirija al país. Gracias por esta entrevista. Yo quisiera para el Perú en el día de hoy que tengamos esa mirada de esperanza, una esperanza cierta, y que no haya ningún muerto más, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Tenemos que mirar también juntos a todos aquellos que están sufriendo más las consecuencias de esta situación, y que busquemos juntos este sistema democrático que, aunque no es perfecto, es la mejor forma de responder a los clamores y exigencias de nuestro pueblo. La unión hace la fuerza, y Dios está de parte de aquellos que quieren dialogar y que quieren buscar el bien de todos los peruanos y peruanas. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, José. Gracias. Gracias al cardenal Pedro Barreto Jimeno, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, arzobispo metropolitano de Huancayo. RCR, la red que comunica y une al Perú.